Tenemos el gusto de tener en Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radio frecuencia 808 de Salinas con nosotros a Manuel Neves desde París, que es historiador del arte y que es el curador de la muestra de Jorge Páez Vilaró del Museo Nacional de Artes Visuales. Te agradecemos mucho, Manuel, esta nota. Quería preguntarte, surge en los años 70 un movimiento que se llamó el dibujazo, y parece que Jorge ha sido gran protagonista de ese movimiento. ¿Nos podés contar algo de eso? El término, el dibujazo, fue utilizado y se transformó como una terminología para definir dos generaciones de artistas, básicamente, que a fines de los 60 y principios de los 70 producían un arte que era dibujos, monocromos. O sea, no era ni pintura ni escultura, sino que eran básicamente dibujantes. Y sobre todo una generación de artistas muy jóvenes, que surgió a principios de los años 70, estaban en torno a la galería U, que era una galería que tenía Enrique Gómez. Enrique Gómez fue un galerista muy importante que en la segunda mitad de los años 60 y los primeros años 70, hasta el comienzo, digamos que la dictadura se puso más complicada, el 75 por ahí, que él se exilia, en torno a los 10 años que él tuvo varias galerías, y una fue la galería U. Y en torno a esa galería se nuclearon una cantidad de artistas jóvenes que básicamente dibujaban. Entonces, María Luisa Torrens escribe un artículo en el año 72, si la memoria no me falla, donde es un balance del año, que es una cosa que se hacía mucho en prensa, que Di Maio lo hacía también, hace una especie de balance del año, y dice que hay un movimiento de artistas que solamente dibuja y que le llama el dibujazo. Y define quién son como los padres de eso, habla de Gamarra, habla de Espósito, de Ramos, como los artistas más veteranos, y nombra a los más jóvenes. Pero en esa nota, en ese artículo, María Elisa se olvida de Jorge Páez Vilaró, que fue Jorge Páez Vilaró quien inventó el término el dibujazo, o dibujazos. Él empieza a dibujar. En la pintura de Jorge, hay que aclarar, ¿no? Pequeña digresión, el tema del dibujo está presente. Está presente porque él tiene un estilo donde él dibuja con el pincel, un estilo que se llama de línea negra. Él dibuja con el pincel las figuras y la estructura general del cuadro, y después completa o rellena con pintura de color. Pero el trazo negro está presente muy claramente en la obra de Jorge a partir del año 65. Entonces, la utilización del dibujo estuvo presente en la obra de Jorge toda su vida. Pero en la segunda mitad de los 60 empieza a dibujar con tinta y con pasteles, y hacía una obra que era básicamente dibujos muy grandes. Inclusive llegó a hacer un dibujo para la Bienal de San Pablo que medía como 6 metros, donde había pastel, donde había también como collage, donde él empezó a utilizar la fotocopia, que era una cosa extremadamente nueva en ese momento, lo que se les llamaba xerografía, porque la empresa que normaliza las fotocopiadoras es la empresa Xerox, la empresa americana, y por ejemplo, en la Bienal de Coltejer, que era una bienal que se hacía en Medellín, en Colombia, en una bienal que duró 3 ediciones nada más. Coltejer era una empresa textil muy importante, y él crea en el 70 como una especie, ¿no? Porque es una terminología nueva, de instalación o de ambientación con dibujos que tenían el mismo formato, eran dibujos cuadrados, de 1 metro por 1 metro aproximadamente, 1,50 m, y crea toda una ambientación con espejos y con música a través del dibujo. Cuento todo esto porque entre el 65 y el 75 él hizo mucha obra en dibujo, muchos dibujos. Y él esa obra la definió como dibujazos, porque algunos eran muy grandes, y también como estampones.
el tema estampón viene de Barradas, ¿no? Barradas hizo una serie de dibujos al final de su vida que se llamaron estampones montevideanos, que son muy, muy importantes, y que eran unos proyectos que pensaban sobre unas pinturas, en fin, que eran la vuelta de Barradas a Montevideo y demás. Es una obra que Jorge estaba muy familiarizada con ella, y que es una obra que también muy urbana. La obra de Jorge Páez Vilaró tiene el tema central de Páez Vilaró, de Jorge Páez, el urbano, es la ciudad, es los cafés, es el tango, y la vida nocturna, y la vida bohemia, la música. Ese es el tema básicamente central en la obra de Jorge Páez Vilaró de toda su vida. También hay una producción importante en paisajes, y también hay una producción importante en retratos, pero digamos que el centro de él, el centro de su interés es representar la realidad y la realidad contemporánea, ¿no? Exacto, las playas, en los años 80, él vive mucho, en los años 80 Jorge se interesó mucho por el tema patrimonial, que es un tema muy, muy importante en Uruguay, todavía no resuelto, pero bueno, hubo momentos de interés, más o menos de interés, con el tema del patrimonio en Uruguay, y él se empezó a interesar en eso en los 80, y en los 70, más que en los 80, ya en los 70 se empezó a interesar, y él está mucho entre Maldonado, Montevideo y Colonia de Sacramento. Y ese circular permanente entre esas tres ciudades hacen que se interese por el paisaje. Me lo imagino yendo por la Ruta 1. La Ruta 1 es muy particular, ahora menos que antes, pero ese tema del paisaje, el paisaje uruguayo, ¿no? Muy, muy horizontal, muy, muy, muy plano, ¿no? Que él se empieza a interesar y lo empieza a pintar. Y la playa es muy importante en Uruguay porque es un elemento de identidad cultural, ¿no? Que quizás las personas, como están tan familiarizadas con eso, no se dan cuenta de que la playa no es solamente un lugar donde uno va en verano a pasar vacaciones o tiempo libre, sino que es realmente un elemento identitario uruguayo, porque la gente vive en las playas en Uruguay. Y eso fue desde que Uruguay es un estado moderno, que la gente vive en las playas, porque la gente en Uruguay existieron rápidamente las vacaciones pagas, que es un avance social muy, muy importante, que ahora es una cosa normal y está totalmente banalizado, pero a principios del siglo era algo que era nuevo en América, y toda la población uruguaya desde el principio del siglo pudo ir a las playas, a diferencia de otros países que las playas eran un espacio de diferenciación social. Siempre lo fueron, siempre en América y en Europa las playas fueron el espacio de diferenciación social de las clases altas y las clases bajas. En Uruguay fue así en un momento, pero mucho menos. Siempre fue, ahora eso no existe más, esa diferenciación. Pero a principios del siglo eso se fue perdiendo, ese espacio de vacaciones, porque antiguamente solamente los ricos se podían ir de vacaciones, o las clases altas. Eso en Uruguay rápidamente el Estado moderno logró que todo el mundo accediera a ese espacio, a esa geografía que es tan particular, ¿no? Y porque además Uruguay, a pesar de ser un territorio reducido en relación a la Argentina y al Brasil, tiene muchas playas, ¿no? La geografía uruguaya posibilita eso. Y tú como yo vivimos toda la vida en la playa. Es posible, no, inclusive la gente que vive en las ciudades del interior del país viene siempre a la playa, o tiene una casa en la playa, o viene. Es muy raro que una persona, un habitante del Uruguay, no
no vaya a la playa, no imagine la playa, no viva en la playa.